¿Hay algún tipo de rutas de comunicación de vértebra, órganos y músculos que siempre se repita? Totalmente. Hay mapas de dolor referido. La víscera siempre se va a reflejar a una zona en concreto del cuerpo. El hígado, por ejemplo, se refleja al hombro, la zona de útero ovario a la zona lumbar, la zona de los riñones también a la zona lumbar, pero un poquito más arriba, debajo de las costillas. O sea, podríamos decir que cuando nos duele la zona dorsal puede ser que venga por un problema de estómago. Claro, hay que chequear que eso esté bien. ¿Entrenar en ayunas? Yo lo considero fisiológicamente saludable. ¿Qué hacemos mal, al comer? Es importante ver la calidad del alimento, importante también la cantidad con respecto a lo que luego vas a hacer. Si luego vas a estar tumbado y no te vas a mover más en todo el día, tampoco necesitas una carga enorme de calorías porque no las vas a gastar. ¿Alguna vez has pensado que ese dolor de espalda que te viene puede estar más relacionado con tu estómago, con algún problema intestinal, visceral, que con esa mala postura o ese mal ejercicio, ese mal movimiento? Pues por lo visto, cerebro y estómago hablan y mucho, pero en un idioma que no entendemos. No entendemos la gran mayoría de personas, pero hay quienes sí que entienden y hablan, y hoy hemos traído a Fórmula N Salud a una experta que nos va a ayudar a traducir estas conversaciones que tienen y entender a qué es debido ese dolor de espalda, que no siempre es por este problema muscular. Esta invitada ya estuvo con nosotros en la segunda temporada, en el capítulo 17. Ese episodio estuvimos hablando de la importancia de una valoración integral en fisioterapia, de una buena valoración. Os va a ayudar a entender el cuerpo antes de que empiece a hablarnos con dolor. Hoy vamos a dar un pasito más. Vamos a presentar primero a nuestra invitada, que es María José Cuadros, para los amigos. ¿Qué tal? Muy bien, otra vez con vosotros, encantada. Para quien no haya visto el capítulo 17, que vais a ir a verlo porque es muy interesante y a mí me sorprendió cosas que preguntáis los fisioterapeutas que parece a priori que no tiene nada que ver, pero está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Totalmente, súper relacionado. O sea, es como el segundo nivel, ¿no? Para entenderlo todo bien. Bueno, ya si estáis aquí, pues ved este capítulo, este episodio, pero luego os vais a ver el 17 de la segunda temporada. Eres fisioterapeuta y osteópata. Además, has trabajado con mayores, con pequeños, con medianos, todo el rango de edad. Estás en tu consulta privada, te activa, pero es que tú sabes de ATM, kinesiología, ecografía y dolor crónico. Tú dices que está todo muy conectado, las emociones y el cuerpo. ¿Cómo se conecta realmente estómago y los dolores estos que tenemos? Vale, al final la red que comunica todo es el sistema nervioso. Entonces, si el sistema nervioso tiene sus zonas, por decirlo así, no solamente lo localizamos en la cabeza o en el cerebro como comúnmente parece, sino que en toda la parte de las vísceras, en toda la parte digestiva, hay muchísimas neuronas y muchísima parte de ese sistema nervioso. Es más, lo reconocemos como el segundo cerebro, de la cantidad de neurona y conexión nerviosa que tenemos a nivel digestiva. Entonces la relación no es que sea algo un poco como al aire, sino la relación es directa por ese sistema nervioso que comunica una cosa con otra tan rápido como la neurona hace la sinapsis una con otra. Procesa un montón de información. Claro, procesa un montón de información y por la cantidad, la carga neuronal que tiene. Incluso se está estudiando que incluso hay más cantidad de neuronas a nivel visceral que en el cerebro. ¡Qué fuerte! Que no solo tengamos como el sistema nervioso como una cosa aquí y ya no hay más en todo el cuerpo, sino que es todo súper relacionado porque ese sistema nervioso viaja y está en varios sitios, no solo en uno. De hecho, nos comentabas en el episodio 17 de la segunda temporada que tenemos como un montón de cablecitos que conectan distintas partes y por eso a lo mejor me duele aquí, pero viene de otra zona. ¿Qué es el dolor visceral? El dolor visceral como tal, que a ti te duela una víscera, es por culpa de que esa víscera ha entrado en disfunción, que no siempre tiene que ser una enfermedad de la víscera, no tenemos por qué tener hepatitis para que el hígado, entre comillas, se queje y genere una sensibilización de dolor. Cuando hemos estado hablando de cuando se refleja el dolor referido visceral. O sea, tenemos dos cosas. Dolor visceral, que además dices que no
tiene por qué aparecer con una enfermedad o por una enfermedad digestiva. Exacto. Puede ser un déficit de movilidad, puede ser a causa de una cicatriz, una operación, yo que sé, gástrica, por ejemplo, en el que han tenido que quitarte una parte del estómago y eso genera una cicatriz y eso genera adherencia y un déficit de movilidad. Y aunque el órgano como tal haga su función, pues no se encuentra como totalmente cómodo en ese ambiente y necesitamos como modular un poquito eso para que eso no genere dolor. Dolor referido que nos estabas diciendo y dolor visceral. ¿En qué se diferencian o en qué se parecen o qué son cada una? Son realmente conceptos que se complementan, le diría yo. El dolor visceral, como te he explicado, sería un problema en la víscera únicamente y ese problema de la víscera es posible que se refleje a otra zona a distancia, que ya hablaríamos de dolor referido. Si te pongo un ejemplo bastante común, es cuando nosotros tenemos un infarto de miocardio, un infarto en el corazón, y se refleja al brazo izquierdo. Ese recorrido se lo conoce como mucha gente porque es como una cosa que directamente te lo dicen de como casi desde pequeño, ¿no? Pues ese dolor es dolor referido. No exactamente visceral, pero sí de un órgano vital. ¿Por qué se produce eso? Porque a nivel de la columna tenemos unos niveles, en el caso del corazón, pues son las vértebras dorsales, desde la 1 a la 5, en la que la conexión que nosotros tenemos a nivel nervioso, el corazón manda esos inputs de sensibilización de que está habiendo un problema y sensibiliza los nervios que salen hacia la parte izquierda. Entonces genera dolor y reflejo de dolor en el brazo. He puesto este ejemplo de corazón porque es muy visual, pero por supuesto esto está en todas las vísceras. Entiendo que hay distintos niveles. Cada vértebra, cada zonita de vértebras se comunica con un cierto tipo de órganos y de músculos. Exacto. Todo tiene su orden. El estómago tiene su nivel en la columna y ese nivel también tiene otra aferencia a otras zonas. Piel, músculo, arterias, articulaciones que están inervadas por esos mismos nervios que salen de ese mismo nivel a nivel de la columna vertebral. ¿Qué nivel de vértebras es el del estómago? En el del estómago es la vértebra número 5 y número 6 de las dorsales. Eso está como por aquí. O sea, esta parte se comunica con el estómago. Exacto. Normalmente el dolor que eso refleja es a nivel interescapular. En la misma zona, esa musculatura de alrededor y esa sensibilización de la piel y esa sensibilización de ahí es la misma zona que la del estómago. O sea, podríamos decir que cuando nos duele la zona dorsal de la espalda, aproximadamente así a lo bestia dicho, puede ser que venga por un problema de estómago. Claro, uno de los motivos que tenemos que valorar, claramente viendo el paciente y que él te cuente y que tú le preguntes y estableciendo una ruta, hay que chequear que eso esté bien. Bueno, pues explícanos a ver cómo funciona cada vértebra. Una víscera, por ejemplo, el estómago. Y aquí un músculo y aquí ese nivel metamérico que hemos estado hablando, que al final es una zona de la columna donde llegan los nervios. En el caso del estómago sería a nivel de T5, es la zona como de la médula espinal de la vértebra, que pasa por mitad. Entonces desde aquí tenemos una aferencia, que es dolor, gases, malestar, inflamación. Vale. Y eso nos va a llegar por aquí a la vértebra. Que es el nervio, ¿no? Exactamente. Vale. Ahí hacemos el cuerpo hace, nosotros no somos para nada conscientes, una interconexión neuronal y esas neuronas y ese nervio que viajan a inervar todo eso me puede dar ese dolor referido a distancia por la interconexión que tenemos aquí. Esa interconexión, claro, son todas esas neuronas como que se van traspasando. La información de una a otra. La información que llega aquí se traspasa de una neurona a otra, toca a una a otra, y esa otra que va a otra dirección ya va con esa información. ¿Y el cerebro ahí dónde está incluido? Claro, aquí nosotros también podemos, y está así, llegar al tálamo, que es una parte del cerebro. Ahí está representado todas las partes del dolor. Pero aquí, ahí solo llega la información que desde abajo se manda. Entonces, no es que a nivel cerebral haya una confusión, sino que ahí ya está llegando la información de que ya no solo duele aquí, sino que aquí también. Porque, vale, entonces,
esa información va a la médula espinal. Al final la información se reproduce de donde llega. No sé si me explico. Cuando tú, al final el dolor, vamos a poner el ejemplo del estómago, ¿no? El dolor empieza en el estómago, eso sensibiliza ese nervio, llega a la médula espinal, de la médula espinal hay una sinapsis de neuronas y eso se transfiere a la zona interescapular. Ahí ya también tenemos dolor y el dolor es real, no es un dolor inventado, es un dolor real. Y ese mismo dolor va a viajar también al tálamo. Entonces el cerebro como que recibe dolor del mismo nivel metamérico, pero de dos partes diferentes. Pero al final lo recibe del mismo nivel. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? O sea, ya te duele ahí y ya vas al fisio. Y ya te llega la persona. Al final, bueno, el cuerpo tiene su capacidad de intentar pues, disminuir el dolor, de pues, que haga moverte, de que quiera... Al final cada uno tiene su ruta para intentar aliviar esa molestia. Al final tenemos mucha más representación somática, que es el cuerpo, que visceral. Entonces nosotros somos más capaces de reconocer un dolor a nivel de espalda, a nivel del codo, a nivel del hombro, que reconocer que el dolor, el origen del dolor viene de una víscera. Porque la representación que tenemos a nivel de corteza cerebral es mucho más la somática que la visceral. Claro, entonces nosotros vamos al fisio, en plan, me duele la espalda o tengo una contractura, que sé que no existen las contracturas, ya me ha quedado muy claro, pero bueno, sí, tenemos un dolor y vamos y dame un masaje y tú me dices, Anaís, es que esto no es un masaje, es que comes mal, por poner. Pues danos así como ejemplos. Claro, ejemplos, pues el del corazón que he dicho es súper típico, el del estómago, el del hígado se refleja bastante al hombro, los riñones, la zona lumbar, tema de dolor menstrual, ovario, útero, a la zona también lumbar. Mi pregunta un poco para ir cerrando este bloque es, ¿hay algún tipo de rutas de comunicación de vértebra con órganos y músculos que siempre se repita? ¿Hay algún tipo de esquema o de mapa que podamos decir, pues aquí, 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 con esto y lo otro? Totalmente. Hay mapas de dolor referido en la que la víscera siempre se va a reflejar a una zona en concreto del cuerpo. Por ejemplo, la que hemos hablado del corazón, la que hemos hablado del estómago, el hígado, por ejemplo, se refleja al hombro, la zona de útero ovario a la zona lumbar, la zona de los riñones también a la zona lumbar, pero un poquito más arriba, debajo de las costillas. Son como sus recorridos de dolor por esta misma explicación que hemos dado antes del nivel metamérico en la columna vertebral. En la parte más lumbar serían los órganos genitales. Los órganos pélvicos, exactamente todo lo que está ya metido en la pelvis, se refleja más a la zona lumbar sacra que a las cervicales o a las dorsales por la conexión que hemos explicado antes que está en esa zona. Y la zona, esta sería la dorsal baja. Dorsal baja. Estaría con zona intestino, riñones, todos los órganos que convergen al final en esa zona dorsolumbares. ¿La zona dorsal alta con qué estaría más relacionada? Estómago, hígado, pulmón, corazón. Empieza en la primera dorsal. Ah, claro, las cervicales. Las cervicales se quedan un poco más libres en cuanto a representación de órganos, como estamos hablando, pero sí hay una estructura muy importante que es el diafragma, que su nivel metamérico sí está a nivel de C3, C4 en las cervicales. Y el diafragma tiene muchísima relación con todos los órganos, tanto torácicos como pélvicos, por ese bombeo de la respiración y toda esa conexión, esa malla de conexión que hay con los órganos. Al final también, cuando se reproduce ese dolor, hay dolores que un poco también tú lo relacionas, por ejemplo, has estado todo el día trabajando, comes, te sientas y dices, uff, ya me empieza el dolor de espalda. Pero justo acabas de comer, qué casualidad. No te pasa cuando desayunas. O sea, no te pasa cuando desayunas, no te pasa cuando te levantas, mejor dicho, ¿no? Que ya empieza ese dolor, sino que empieza no a una X hora, sino justo después de haber hecho algo. O me empieza a molestar las lumbares y estoy en una digestión pesada, o estoy estreñida. Entonces, no, al final es un poco relacionar el dolor que tú tienes con cómo también te encuentras a nivel interno. No es que tú vayas a saber exactamente el por qué, pero sí que no siempre se le achaque el dolor a una mala postura, he dormido mal, que no he estirado, es que también, por supuesto, suma, pero que también pensemos un poco en lo vital del cuerpo, que es
los órganos, la importancia que eso tiene y cómo nos encontramos a nivel de la salud interna estamos hablando de la parte digestiva, pues. Has dicho antes una cosa de la representación somática, que normalmente tiene más peso que a lo mejor lo visceral. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto, básicamente. Claro, me he referido a que la capacidad que en nuestro cuerpo tiene, que lo hace la corteza cerebral y el tálamo, de saber tanto la representación del dolor en una parte a nivel somático, que sería pues los brazos, la espalda, una rodilla, un tobillo, lo conocemos más, lo tenemos más establecido que cuando tenemos un apendicitis, que no sabemos exactamente qué nos pasa, pero sabemos que nos duele la barriga. Pero sin embargo, si yo luego tienes una fractura en el dedo, te duele solo el dedo. Entonces, a eso es lo que me refiero con la representación somática, que tiene mucho más peso, y esas rutas las tenemos mucho más establecidas para reconocer que yo te estoy tocando justamente el dedo meñique por esta zona, y luego, sin embargo, tenemos un problema visceral de peso, por ejemplo, una gastritis, o tenemos enfermedad de Crohn, o tenemos apendicitis, y no localizamos perfectamente el sitio en el que tenemos la molestia. No lo localizamos. No lo localizamos. Sabemos que nos duele la barriga, pero nos duele como toda la barriga, o nos duele toda la zona, pero no sabemos exactamente dónde está el problema. Eso ya tiene que hacerlo pues un médico o una persona que ya sepa guiar ese dolor. Aunque no lo sepamos así nosotros ubicar y decir esto es porque tengo tal, pero ¿qué tipo de señales nos da el cuerpo que nos avisa de que, hey, algo va mal dentro, que no a lo mejor aquí donde estás sintiendo el malestar? Los tipos de señales yo diría que son más cómo nos encontramos, en este caso a nivel digestivo. Pues si tienes unas buenas digestiones, si tienes muchos gases, tienes dispepsia, tienes estreñimiento. Al final tenemos ese tipo de síntomas normalizados. No ya es que soy estreñida, no ya es que siempre tengo gases. Y los tenemos muy normalizados y realmente no deberíamos de tenerlo tan normalizado. Entonces, el cuerpo te va hablando y te va hablando de muchas maneras. Al final, te puede llegar en dolor de espalda, pero tú tienes que haberte observado de cómo está esa digestión, o cómo tú vas al baño, o cómo tú te encuentras cuando comes, por ejemplo. Entonces, sí te habla y hay que escuchar todo, no solo el dolor final que da en la rodilla. ¿El cuerpo aguanta realmente el ritmo de vida que llevamos? ¿Le gusta? No le va a gustar, pero bueno, ¿cómo lleva el cuerpo? ¿Cómo lo tratamos? Generalmente lo tratamos mal. Lo tratamos mal y llegará un momento en que diga hasta aquí. Claro, lo tratamos mal por principalmente lo que la vorágine que hay ahora mismo es estrés, rapidez, inmediatez. Eso el cuerpo es como una carrera diaria, pero una carrera no de fondo, una carrera de sprint. Entonces le damos ahí una señal continua de vamos, 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 y no es que se olvide, no se olvida, pero prioriza eso porque nosotros le estamos dando más importancia a hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, pues eso, una digestión, a reparar un tejido que está dañado, a limpiar, a drenar, todo lo de dentro. ¿Pero por qué? Porque no tenemos descanso, no tenemos buenos hábitos, ya no solo alimenticios, sino pues de deporte, de dormir, de qué comer, cuánto comer. Entonces necesitamos bajar un poco la revolución para que el cuerpo pueda encargarse de otras cosas que también son muy importantes, y las vamos un poco poniendo en plano secundario, pero debería de ser el primario. Pero además habla de revolución, pero yo entiendo que es una revolución más mental, que no tanto física, porque luego quien no se mueve nada le duele más todo el cuerpo que quien realmente está más activo físicamente. ¿Esto es así? Totalmente. Al final el cuerpo está hecho para el movimiento, no está hecho para tener el estrés que nosotros conocemos como a nivel mental. Está hecho o formulado para tener un estrés de actividad, de voy a una cosa, voy a otra, como un poquito y sigo. Y ahora nosotros estamos trabajando, no todos los trabajos, pero generalmente trabajando agobiados, con un agobio interno, pero sentados y comiendo, porque tengo que mantenerme despierto, porque tengo que entrar a trabajar, o porque estoy hasta arriba y al final lo que me pide el cuerpo es pues azúcar o ese tipo de alimentos, por llamarlo de alguna manera, que no los necesitamos, pero
tenemos ahí una... Nos sacian alguna carencia, Exacto, esa atención que no le damos, que decías que necesitamos bajar revoluciones. exacto. Además, cuando nosotros hacemos deporte y tenemos buenos hábitos, dormimos bien, intentamos alimentarnos bien, se genera un buen esquema a nivel de interocepción y propiocepción. Esos son dos procesos que tenemos internos. La interocepción son las señales que recoge a nivel interno, pues por ejemplo a nivel de temperatura, a nivel de ritmo cardíaco, a nivel de dolor, y cómo nosotros lo interpretamos y lo conocemos. Y la propiocepción es como, por ejemplo, estoy sentada, como estoy en el espacio. Pues yo tengo las piernas cruzadas, mi mano está aquí y mi cuerpo lo sabe sin que yo esté pensándolo. Esos dos procesos están mucho más a la orden del día en una persona que tiene buenos hábitos, una persona que se mueve y que tiene buena información. Entonces eso hace que se entienda mejor el cuerpo. Vale, nos estás diciendo, si tú, descansas, sería maravilloso, no todo el mundo puede, a lo mejor quien tenga un bebé, por ejemplo. Por ejemplo, Pero bueno, si tú más o menos descansas bien, te alimentas bien, haces ejercicio, tal, todos estos buenos hábitos hacen que tú seas más consciente o que entiendas mejor cuando el cuerpo te habla, aunque no entiendas el idioma propiamente dicho del cuerpo. exactamente. ¿El ejercicio mueve los intestinos también? Claro, al final nosotros cuando, por ejemplo, salimos a correr, ese diafragma está con una contracción potente, entonces ese bombeo hace que se mueva las vísceras. Y además el movimiento de la espalda, el movimiento de los músculos que tienen relación con toda esa zona, pues igual. Entonces, claro, se mueve todo. Se mueve todo y todo funciona mejor. Todo circula mejor. Por eso el que se mueve entiende mejor el cuerpo cuando le habla. Exactamente. Tiene como un poco la capacidad de escuchar mejor por esa interocepción que se trabaja con el movimiento y el deporte y los buenos hábitos. Aparte de que, por supuesto, seguramente te vaya a molestar menos todo. Entonces, cuando te molesta algo, eres como más fino en esa información de, uy, ¿esto por dónde va? Me duele la cabeza, pero ¿por qué? O he hecho esto, es porque he apretado la mandíbula. Y eres como más capaz de interpretar lo que te está diciendo el cuerpo. Eso me gusta, me parece interesante. Le voy a prestar así más atención ahí. Pero te iba a preguntar también, ¿qué hacemos mal, al comer? Al final es importante ver la calidad del alimento que te estás tomando, importante la calidad, importante también la cantidad con respecto a lo que luego vas a hacer. Si luego vas a estar tumbado y no te vas a mover más en todo el día, tampoco necesitas una carga enorme de calorías porque no las vas a gastar, porque tu cuerpo va a estar tranquilo. Entonces hay que adecuar la cantidad a lo que luego vamos a hacer. Y luego, desde mi punto de vista también, las veces que comemos. Ajá. El romper las digestiones con picar algo, por saludable que sea, porque aunque te tomes un plátano, el romper una digestión con una mini comida, por decirlo así, pero al final está interfiriendo en lo que ya estaba haciendo el cuerpo. Entonces, es empezar otra vez el proceso desde cero y meterle como un poco de más carga y otro poco de más carga, y necesitamos como dejarle a la zona intestinal su tiempo entre un trabajo que le han mandado y otro. No estás continuamente con el picoteo pipi, 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 porque al final eso genera un trabajo continuo. Hay que dejarlo descansar. Entonces aquí yo entiendo que las digestiones evidentemente no es lo mismo si yo me tomo una pata de cordero con patatas y todo el pan que una ensaladita de tomate, lechuga y pepino. Entiendo que la digestión es la misma. Entonces, ¿comemos mucho y menos veces o menos cantidad? Al final la cantidad depende de lo que tú luego vayas a gastar. Yo lo que sí recomiendo y lo que hago también y lo que practico es que no hago muchas comidas. Cuando como me sacio, para también lo que luego voy a hacer, me sacio, termino esa comida con el postre, con la fruta, con todo, y dejo el tiempo necesario sin picar en 3 horas para que la digestión se complete y luego hago la otra comida que vaya a hacer. Y aquí, ¿qué opinión tienes o cómo entra en este partido el ayuno intermitente? El ayuno intermitente al final respeta eso, lo que hace es dejar el cuerpo en ayuno durante 12, 16, dependiendo de qué tipo de ayuno sigas, pues te recomiendan una hora u otra, pero entre 12, 14 y 16 horas
sin nada de comida y luego tus comidas normales. En ese tiempo en el que nosotros nos estamos ingiriendo, el cuerpo necesita energía también. Entonces, esa energía, en vez de recogerla de lo que nosotros estamos comiendo, lo recoge de las reservas que nosotros tenemos y empieza a generar glucosa, que es lo que al final es la materia prima del cuerpo, desde otras vías. En vez de directamente desde la comida, empieza a recogerla de las grasas, de lo que tenemos acumulado. Entonces, de ahí que pues, todo se limpie, todo se mueva en ese sentido para que la glucosa al final se obtenga. Y, o sea, si alguien hace un ayuno intermitente de 16 horas y luego come y luego no deja la digestión y vuelve a comer y así sucesivamente, ¿sirve de algo ese ayuno intermitente de 16 horas y luego vas a estar comiendo cada 2 por 3? ¿O no? Hombre, no sería lo ideal, pero desde luego mejor que no respetar ese tiempo. Ya en las 16 horas esas, seguramente el cuerpo haga digestiones de todo lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que si sigue el ayuno intermitente es raro que luego te metas muchísimas comidas continuas. Estás como haciendo dos cosas que no se complementan. O sea, la idea del ayuno intermitente, si tú lo realizas, es con ese objetivo. Entonces no tiene sentido que luego me metas muchísimas comidas seguidas. Y te iba a preguntar también, que así saliéndonos un poco, ¿entrenar en ayunas es bueno, es malo? Porque la gente dice, me muero si no como, y otros, tienes que entrenar en ayunas. Entrenar en ayunas yo lo considero fisiológicamente saludable. Por supuesto, hay que ver la persona, cómo se encuentra, cómo está a nivel ya médico, que todo esté bien para poder generar esa glucosa y esa energía bien. Al final, las primeras veces que tú entrenas en ayunas, tu cuerpo no está acostumbrado a coger la glucosa de una ruta que no sea la de comer. Entonces, es como quitarle un poco las telarañas a esa ruta metabólica que se llama gluconeogénesis, en la que la glucosa, en vez de captarla directamente de lo que estamos ingiriendo, la capta de grasa, de ácido graso, o hace ahí una conversión. Entonces, al principio te cuesta mucho porque eso está un poco como bloqueado, y cuando tú eso lo vas entrenando, pues como todo al final luego la acaba saliendo mucho más ligero y mucho más fácil. Y a lo mejor hasta escuchas mejor todo, ¿no? Exacto. Volviendo un poco a nuestro tema del estómago y los problemas. Hay veces, estábamos hablando antes de los hábitos así un poco saludables o no saludables de vida. El estrés, cuando se dice se me ha cerrado el estómago, por estrés, por nervios, por preocupaciones, ¿esto que se suele decir así popularmente es cierto? Sí, totalmente. Para explicar esas sensaciones que tenemos, me tengo que remontar un poquito otra vez al sistema nervioso, en el que tenemos como dos tipos de sistemas nerviosos. Es un sistema nervioso simpático, que se va a encargar de la alerta, del movimiento, de mantenernos despiertos, de mantenernos activos, de si hace falta correr, lo que haga falta. Y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que se encarga de conciliar el sueño, hacer la digestión, mantenernos tranquilos, tener la capacidad de estar leyendo un libro tranquilamente. Entonces, esos dos sistemas necesitan regulación. No es que uno esté arriba y otro, sino que necesitamos que estén en vaivén todo el rato. Entonces, el que gobierna o el que dirige ese sistema nervioso parasimpático es el nervio vago. Y ese nervio vago está en toda la parte del estómago, que es lo que estábamos hablando, pero también en los intestinos. Pues ese nervio vago tiene mucho que ver con el sistema de estar tranquilo, de lo que te he explicado antes, y recoge la información también a nivel del estómago. Entonces, cuando nosotros nos dan una mala noticia o tenemos una emoción mala, esos sistemas empiezan un poco a tambalearse. Y sube el cortisol, y como sube el cortisol se activa más el simpático, que nos mantiene un poco más despierto, un poco más alerta, y el otro se inhibe un poquito. Entonces, por donde va pasando ese nervio vago, todo lo que va inervando, por todas las vías por las que va pasando, acaban cerrándose, como nosotros lo llamamos, o bajando un poco su actividad. Por ejemplo, cuando tenemos ganas de llorar o tenemos un agobio, tenemos sensación de nudo en la garganta. Ese nudo, la laringe, la faringe, también le inerva el vago. Entonces, al final, se me cierra el estómago, tengo un nudo en la garganta, son sensaciones que todo el mundo conoce, pero la explicación es en neurofisiología también. Qué interesante. Entonces, este nervio vago
¿qué pasa si no funciona bien de repente? O sea, ¿qué sentimos? ¿Qué pasa? El nervio vago sale de aquí de un agujerito que tenemos que se llama agujero rácao posterior. Sale de ese agujerito y viaja por toda la zona del cuello, un poco, pero inervando estructuras que hay dentro. Por toda la zona le da información al corazón, a los pulmones, atraviesa el diafragma y ya le da la información a la zona de las vísceras. Ese nervio, como es tan importante, no trabaja solo. Tiene pues sus ayudantes, el esférico a uno de ellos, el trigémino a otro, o sea que no va únicamente solo. Pero es como el director de orquesta del sistema parasimpático, como he explicado. Entonces, si ahí tenemos un problema, estamos jodidos, la verdad. Tenemos un problema grande, porque la repercusión que tiene en todo lo que inerva, en todo lo que es capaz de trabajar ese nervio, es muy grande y de vital importancia. ¿Y qué podemos notar? ¿Qué cosas se notan? ¿Qué nos pasa? Así, ejemplos. Son emociones o percepciones mucho más globales. Cuando nosotros tenemos el sistema simpático súper arriba, que es prácticamente lo que está pasando en la sociedad, que estamos alterados, sin parar, sin capacidad de luego conciliar el sueño, sin todo el rato en alerta por múltiples factores. Uno de ellos puede ser el trabajo, otro puede ser tu hijo, otro puede ser un problema familiar, el problema que sea. Los problemas de sociedad, que también han existido y han habido, eso va a generar que el otro sistema parasimpático, que gobierna el vago, no tenga la capacidad de subir a flote. Entonces, no es que tengamos aquí un problema, sino es que no lo dejamos trabajar. Como no le permitimos trabajar, vamos a notar pues palpitaciones, podemos tener sensación de presión en el pecho, hacemos malas digestiones. ¿Pero por qué hacemos malas digestiones? Porque no le estamos dejando vía a ese sistema que se encarga de eso. Tenemos gases, tenemos estreñimiento, tenemos pues falta de concentración. Nuestro ánimo, nuestro sueño, todo. Todo se va a ver alterado, porque esos sistemas no están en vaivén como deben de estar. ¿Y qué tendríamos que hacer para recuperar ese vaivén normal? Buenos hábitos de salud. Dentro de la medida en lo que tú puedas, vale, pues si tú tienes un trabajo en el que estás estresado o un momento en el trabajo en el que estás estresado porque tienes una cosa súper importante, vale, pues en el trabajo lo intentamos gestionar como sea. Con meditación, intentamos tomarnos las cosas de otra manera, con calma, pero cuando salimos del trabajo, pues que vamos a intentar buenos hábitos, intentar desconectar, intentar hacer deporte, irte a la cama temprano, dormir las horas que tienes que dormir, y eso va a hacer que ese sistema empiece a subir a flote y el otro se intenta relajar, al final se acabe regulando. Vale. Y te quería preguntar, has dicho algo que me ha hecho a mí pensar en los dolores crónicos, porque cuando alguien tiene un malestar, un dolor, un estrés crónico, ¿qué tipo de consecuencias puede tener, ya sea enfermedad o estrés o lo que sea, el malestar que se ha llevado a lo crónico o al que creo que es más de 6 meses al menos? Sí, a más largo plazo. Sí. Al final, cuando nosotros tenemos un problema crónico o el problema que estamos teniendo, aunque ya no sea una enfermedad médica de tengo, no sé, cáncer, por ejemplo, o tengo un proceso en el que estoy teniendo un largo episodio de tiempo mal, ahí la respuesta que nosotros tenemos es como mucho más débil. Necesitamos potenciar todo lo otro, potenciar el sentirnos bien, potenciar todo lo que hemos estado hablando para intentar que no es que el otro tenga menos peso, sino que al menos el resto de sistemas se encuentren de la mejor manera posible. Si yo tengo una patología crónica, tengo que intentar que el resto de cosas estén bien, porque lo que está mal ya lo tenemos ahí y se estará tratando farmacológicamente o como sea necesario ese problema. Pero tengo que intentar que el resto de órganos, el resto de sistemas se encuentren lo mejor posible. Y todo esto en consulta, ¿cómo lo haces? O sea, ¿tú cómo le explicas a alguien que te viene con un dolor de espalda que no viene de ahí? Al final intento explicar con palabras muy llanas y simplificado al paciente esto que te acabo de explicar a ti. Incluso tengo una pizarrita allí en la consulta y le hago muchas veces los dibujitos para que se quede como el esquema más claro. Pero al final yo creo que cuando tú vas viendo que
bueno, si es la primera vez que viene a una consulta de una persona que tenga un poco esta visión o que tenga esta capacidad de ver por dónde puede ir otro dolor que no sea solamente muscular, pues ya te puede sonar un poco más. Si es la primera vez, al final yo siempre le digo un poco, confía, ya después te voy explicando todo, pero déjame que yo valore y que yo haga como mis tests y mi evaluación necesaria para saber un poco por dónde viene. Y luego te lo explico y además que normalmente la gente es curiosa en ese sentido porque quiere saber por qué le duele lo que le duele. Entonces también hay test o maneras en las que se lo puedo como un poco enseñar de forma más rápida al paciente. Entonces, si yo, por ejemplo, te palpo las espinosas, las vértebras, la puntita de la vértebra del nivel que te duele, y a ti eso te es sensible, y luego empiezo a trabajar un poquito la víscera en concreto, que yo considero que es, en este caso, por ejemplo, el estómago, empiezo a movilizarla, bajamos un poquito el estímulo, la dreno un poquito, bombeo, y mejoramos un poco esa sensibilización que hemos explicado antes de dolor y mejoro eso, y luego vuelvo a palpar y dices, ¡buah, ahora me duele menos! Claro, si ahí ya empieza a ver la relación, como que... O sea, tú primero le palpas como la vértebra, dices, que la que está recibiendo la información. Y dices que la persona siente un dolor, una irritación, siente como pero que... justo ahí. Justo ahí. Y si yo le palpo otra, no la nota. Anda, vale. Y entonces luego tú dices, vale, pues esto es porque tal órgano. Y cuando dices que lo bombeas, que lo tal, ¿qué haces? ¿Un trabajo manual? Un trabajo manual en la víscera en concreto o en las vísceras que yo considero que tienen relación. También, por supuesto, con la valoración. Pues yo le he preguntado qué tal tus digestiones, qué tal. Entonces yo a mí ya entre lo que él me cuenta y lo que yo puedo ver palpando y viendo los niveles que están en cuestión afectados, pues ya puedo tener una idea de por dónde puede venir la molestia. ¿Hay algún dolor referido de visceral que vaya como a las piernas? El tema de los gemelos y como por ejemplo los riñones, sí tienen ahí relación. Por ejemplo, en ese caso que me pone más con las piernas, más visual, te puedo decir, por ejemplo, una ciática. Ajá. La ciática es dolor en ese nervio ciático que viaja por toda la parte posterior de la pierna y se hace un test que es levantar la pierna con la puntita del pie también ciático, una flexión. Vale, pues eso lo mantiene ahí y se despierta exageradamente ese dolor. Independientemente, y por supuesto, que yo trabaje, neuromodule, mejore toda la zona de donde sale ese ciático, que es de las lumbares. Aunque yo trabaje todo eso, si yo, por ejemplo, hago un lift visceral, que se llama, que sería como levantar y quitarle peso a todas esas vísceras. ¿Cómo haces eso? Desde la barriga hacia arriba, como que le recojo un poco todas las vísceras y que no pesen. Ajá. Las sostengo yo, por decirlo así. Sí. Y le vuelvo a pedir que haga ese gesto. Puede, no te voy a decir que desaparezca el dolor, pero que me baje la sensibilización de ese dolor que te ha dado totalmente. Y sabemos entonces que aparte de que ese ciático haya que trabajarlo, esa zona lumbar haya que trabajarla, las vísceras tienen que ver. Están ahí hablando. Están ahí hablando. Me parece fascinante este mundo que nos estás contando. Es que seguiría hablando, se me ha pasado súper rápido. A mí pero también, ¿eh? Si se os ocurren preguntas que queráis saber, que yo ya tengo unas cuantas en recámara, escribirlas porque te volvemos a traer y nos Claro alumbras que un sí. poquito más, porque me ha parecido muy interesante e incluso con otros órganos, no solamente con el estómago. Último pulso. Quiero preguntarte sobre los niños, que además sé que estás muy en contacto con ellos, si los problemas digestivos que puedan tener les puede afectar pues a su concentración, a su sueño, a su descanso, a su forma de dormir. Tal y como justo hemos empezado a hablar, el sistema digestivo es parte del sistema nervioso, es casi el segundo cerebro. Entonces, si nosotros tenemos ahí un problema de digestión, el que sea, me da igual del tipo que sea, todo me va a afectar, la concentración, el sueño, porque ese sistema nervioso no está bien. Aunque el problema sea digestivo, se traduce en un problema un poco más general, sobre todo si se mantiene en el tiempo. Exacto, sí, se mantiene en el tiempo. O sea, que habría que valorar y ver que a lo mejor este niño que decimos, es que estás que no estás, o no descansa bien, no duerme del tirón, ¿no? Escarbar un poquito. Claro, escarbar un poquito. ¿Hay alguna enfermedad grave que tú nos puedas decir que puede empezar por un problema digestivo?
Ahora se está estudiando e investigando sobre el tema de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, que parece ser que su origen puede que sea no solo a nivel, como un poco lo entiende también la gente de a pie, de que está como en la cabeza, sino que ese problema inicial venga de un problema más visceral. Qué fuerte, ¿no? Son enfermedades muy graves. O sea, voy a documentarme sobre eso. Yéndonos al nervio vago, ¿qué tipo de ejercicios, si es que existe, o posturas podamos hacer para mejorar, para ayudar al nervio vago? Vale, en cuanto al nervio vago como tal, por su relación con las estructuras que tienen que ver, te diría que aparte de los buenos hábitos en cuanto a deporte de fuerza, cardio, buenos hábitos alimenticios, sí me iría más a meditación, respiraciones profundas, momentos de un poco como de desconexión, me voy a centrar en tranquilizarme, respirar tranquilo, bombear y que el cuerpo haga su trabajo. Es un poco como bajar esa revolución y para eso la meditación ayuda mucho. Vale, bajar revolución, respirar, meditar. Malas digestiones o tener un problema digestivo te puede dar como dolor de cabeza o tener una ya tipo migrañas. Las malas digestiones y tener ahí todo el rato una mala información y molestias hace que irrite todo. Y todo es todo, tu ánimo, tu sueño, tu espalda y tu sistema. Entonces, si entendemos las digestiones o entendemos el nivel, todo el aspecto visceral, como si fuera la cabeza y el cerebro, que le damos como tanta importancia, tanta protección, lo veríamos mucho más rápido. Un golpe en la cabeza entendemos que puede producir una migraña, pero si sabemos que esa migraña también tiene mucha relación por los nervios, por el sistema nervioso, con la zona visceral, pues entendemos que si no una patada, pero si nosotros tenemos aquí dolor y molestia. Y puede ser que no tengas dolor y molestia, pero que esta migraña o esta irritabilidad pueda venir de algún problema que a priori no la estés notando y focalizando. Tú puedes no notar dolor comúnmente en la barriga, pero sí tener malestar, sí tener síntomas digestivos. No generalmente un dolor aquí, a punta de dedo me lo localizo, pero sí, ¿no? Pues que estoy muy pesada, que es que no sé, que no hago bien la digestión, que no voy bien al baño, que me encuentro. En toda esa zona no te encuentras perfecta. Y así la última, ¿se puede tratar el colon irritable desde la fisioterapia o la osteopatía? El colon irritable al final son múltiples síntomas de ese colon, la que un poco le metemos muchos síntomas que la gente tiene y al final le damos ese concepto. Vuelvo a lo mismo, si nosotros intentamos mejorar esos estímulos con bombeo, drenaje, movimiento, intentamos que no solo sean inputs negativos, sino que tenga de vez en cuando algo positivo, algo en el que digo, me estoy empezando a encontrar un poquito mejor, más a gusto, un poco más distendido, al final vamos a mejorar esos síntomas del colon irritable. Y por supuesto, explicarle todo este proceso y cambios de hábitos. Hábitos, qué importantes son. Al final todos son los hábitos y cómo tú cuidas al cuerpo. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo darte las gracias una vez más por todo, bueno, por tu simpatía, por tu forma de explicar, por acercarte una vez más y compartir y abrirnos nuevas vías de entendimiento de nuestro cuerpo? Pues yo encantada. Cuando queráis, estoy aquí otra vez. Ya mismo yo creo que te vamos a llamar. Y gracias a vosotros también, como siempre os digo, por estar ahí episodio tras episodio, viéndonos, acompañándonos y haciéndonos crecer todos. Crecemos aquí, estamos para y por vosotros. Ya sabéis que, bueno, pues que los dolores a veces empiezan donde no nos lo imaginamos, así que vamos a tener buenos hábitos para escuchar bien el cuerpo. Nosotros seguiremos aquí sumando conocimiento para avanzar en salud. Nos vemos en el próximo episodio de Fórmula en Salud. Hasta la próxima.